Este año vamos a festejar o conmemorar los 40 años de la democracia. Y vos has estado de esos 40 años, 30 y pico largo. En la función pública electo, ¿no? Estuviste en el municipio desde el 87, ¿no? 83. 83. Secretario de Obras. Ahí empecé como secretario de Obras Públicas cuando me convoca Juan Carlos Cavirón. Claro, Cavirón. Era muy chiquito, tenía 32 años. De todas maneras, un grupo veníamos militando en el radicalismo desde el año 71, con Alfonsín, a los 20 años. Yo pasé al Consejo y fui presidente del Consejo 2 periodos, o sea, del 87 al 91. En el 91 fui electo intendente, renové en el 95 y en el 99. 3 periodos. 3 periodos, sí. Bueno, ¿cómo fue desde la municipalidad relacionarse con el gobierno provincial y el gobierno nacional, sobre todo porque eran de distintos partidos? Bueno, yo me formé en el radicalismo. Para mí la política es diálogo. Nos decía Alfonsín cuando éramos chicos, la política es diálogo y si no hay diálogo hay violencia. Entonces siempre con ese concepto y con el tema clásico de la democracia participativa, nosotros asumimos la gestión esperanzada del 87, del 83 con Juan Carlos, como primer gobierno democrático en la ciudad, con esta idea de que la gente se sienta partícipe de lo que fue después una primavera democrática, de respeto, de pluralidad, de participación de la gente en el gobierno municipal. ¿Cómo es eso? Bueno, creamos consorcios vecinales, entonces la gente se involucraba en la obra pública del barrio dentro de las limitaciones que había económicas, porque por ahí lo que se ha olvidado de hace 40 años atrás es en el contexto en el cual Alfonsín asume el gobierno, que de alguna manera condicionaba fuertemente hacia adelante. En primer lugar, veníamos de la guerra de Malvinas, o sea, el país no tenía ningún tipo de prestigio internacional del hecho de haber iniciado una guerra. Más allá de si era justa la causa, bueno, es un tema aparte. El tema, de los foros internacionales están para esas cosas. El segundo tema, es el estallido de la economía argentina, proceso vinculado a la economía de Martínez de Hoz, que estalla justo en la época de Malvinas, 81-82. Entonces, donde hay una devaluación muy grande, donde se estatiza la deuda privada, porque claro, la tablita que había en ese momento hizo que muchas empresas tomaran crédito en el exterior y después no podían devolver. En ese contexto, o sea, sin crédito internacional, porque teníamos una deuda enorme, el país había pasado de 7.000 millones al final del gobierno peronista del 76 a 42.000 millones. Bueno, ese condicionamiento económico sin crédito. Con el tema de la demanda de la gente desaparecida, en las cuales el radicalismo es protagonista esencial. Nosotros de la Juventud Radical de ese entonces siempre cantamos Somos la Vida, para diferenciarnos claramente de alguna juventud que había en su momento optado en el 73 por la lucha armada y bueno, las consecuencias están lo que son. Así que bueno, en ese contexto tan complejo, Alfonsín toma prioridades y bueno, el tema de los derechos humanos fue un tema clave y central. Y me parece que en la historia del país de un libro, Alfonsín tiene un capítulo y si hay que sintetizarla en 10 hojas, una es de Alfonsín, seguro con eso. Un poco olvidado de la película 1980. Sí, absolutamente. Yo me parece una película. Sí, me parece. Pueden decir que una película, no deja de ser una película, pero esa película se le podría llamar otra cosa, no eso, porque no era el contexto que se dio. Alfonsín, o la Argentina, estaba rodeado de dictaduras. O sea, Chile era dictadura, Uruguay era dictadura, Brasil era dictadura, Perú era dictadura, Bolivia era dictadura. De manera, esta isla democrática
tuvo un doble rol, de alguna manera, de marcar la nueva etapa de América Latina, y es un tema que a veces está poco analizado en el inicio del 83. Y los conatos del movimiento, no sé si llegaban a golpe de Estado, pero movimientos militares. Sí, claro. El peronismo había acordado, aunque algunos se olviden, había acordado una ley. Los militares hacen una ley de autoamnistía, obviamente, se hacen ellos una autoamnistía, y Alfonsín, con este respeto clásico del radicalismo por por las instituciones y la justicia, les dice que lo juzguen por el Código Militar. Al no juzgarlo por el Código Militar, hacen el decreto y los pasa a la justicia ordinaria. Para eso hay un gran trabajo intelectual para llegar al juicio de la Junta con la absoluta claridad, respetando los derechos de todos y haciendo los pasos que corresponden sin saltear ningún tipo de atajo, ¿no? Claro. Bueno, vos estuviste en la municipalidad del gobierno de Menem y de Duhalde. Y de Duhalde y de Cafiero, ¿no estuviste también? Yo asumo de intendente en el 91. Sobre abril del 92 es cuando aparece el plan de Cavallo, que da estabilidad a la Argentina. La convertibilidad. De la convertibilidad. Claro. ¿Cuál es el tema? Que para administrar dineros públicos, el tema de tener una estabilidad da una ventaja extraordinaria, porque vos lo que presupuestás hoy, dentro de 2 meses, está más o menos igual. Bueno, y se hizo una enorme obra pública en el 91-95, por la estabilidad, porque teníamos proyectos y porque sabíamos, cuáles son las prioridades, ¿no? Y te tocó también estar en la municipalidad en ese diciembre del 2001, donde fue tan dramático, ¿no? Tantos presidentes en un mes. ¿Cómo se vivió desde Bahía ese día? Me tocó la del 89. La del 89 también fue un impacto fuerte. Claro, el 89 fue un impacto muy fuerte también. No renuncia, pero entrega el poder un poquito antes. Claro, pero la renuncia anticipada y la hiperinflación, tremendo. Junio y julio de 1989. Sí. En el 2001 nosotros teníamos una red de gente vinculada personalmente, que comprometida me refiero en la buena forma en la gestión municipal, en dar una mano. Claro, dar una mano en los barrios. Si había algún problema social, te lo comentaban, veíamos cómo lo resolvíamos, armamos comisiones especiales para el tema de violencia. Teníamos una digamos, no digo penetración, pero teníamos un vínculo abierto bastante importante. Por eso, la noche que hubo estos saqueos, yo me acuerdo perfectamente, le pedí, tenía un programa en ese momento, Gay tenía un programa por Bahía, que era un programa que se veía mucho, el intendente actual. Claro. Le pedí hablar, fui esa noche al programa, le pedí a la gente que en Bahía no iba a hacer falta ningún tipo de alimento, ni iba que por favor mantuvieran la tranquilidad. Informaste y tranquilizaste. Claro. Pero antes me había reunido con la gente de seguridad, porque yo le pregunto al jefe de policía acá qué instrucciones tenían después del tema de los saqueos, y ninguna, Rucau, nada. Entonces me acuerdo con el secretario de Seguridad de la Rúa y le digo que me autorice. Bahía tiene una particularidad, tiene una fuerte presencia de gendarmería, de prefectura regionales, llegan hasta acá, hasta Ushuaia, ¿no? Son fuerzas de seguridad no vinculadas a lo militar, sino de seguridad, más la Policía Federal. Entonces le pedí que la pusiera a disposición nuestra para tener, digamos, algún esquema si hubiera algún desmadre de alguna situación. ¿Hubo o no hubo? No hubo absolutamente nada, no hubo absolutamente nada, pero por este tema, digamos, yo me acuerdo que en ese momento nosotros preparamos bolsas de comida, como secos y cosas para la gente en el Mercado Victoria. Llegamos a entregar 11.000 bolsas en ese momento.
pero a nadie le faltó comida ni la atención por la red de atención que nosotros tenemos en las salas médicas y en el hospital. ¿Qué momento, Momento muy difícil, y aparte uno tiene esta impotencia de cuando uno está convencido de que la democracia es el camino y que hay que ir mejorándola siempre, y cuando en vez de eso se va desmejorando, siente alguna situación complementaria a lo que es lo epidérmico, digamos, ¿no? Ve lo que pasa y lo que sigue pasando ahora, donde hay un deterioro no del rol de la democracia, sino de los organismos de control, de las instituciones, que hacen que, no solamente en la Argentina, pasa en general, que hay una delegación de poderes que la Constitución reconoce, por ejemplo, en el legislativo, que por distintas circunstancias han pasado al Ejecutivo. Es un Ejecutivo demasiado fuerte que presiona a los otros dos poderes, y esto de alguna manera desequilibra también la posibilidad de una democracia mucho más controlada, mucho más equilibrada, digamos, ¿no? ¿Y vos qué pensás entonces de esto que me decís de cambiar a un sistema parlamentario? Yo creo que es la única salida que yo veo para mejorar este sistema, por muchas razones. En primer lugar, que hay una atomización enorme de la sociedad y ya partidos políticos grandes no pueden dar demanda a las inquietudes de un espectro tan grande. De hecho, no existen, son todas coaliciones las que van. Exactamente, pero son coaliciones inclusive de amplio espectro, van de una punta a la otra. Pero volviendo al tema original, yo creo que la democracia parlamentaria permite varias cosas. En primer lugar, que partidos chicos como el GEN o como otros puedan tener una clara definición de intereses que defiendan, incluidos en un amplio debate con otros partidos en la legislatura para armar gobierno. Bueno, pueden aportar su caudal de representación, porque la democracia es indirecta. Digamos, en el Parlamento se arma el gobierno, vos no votás a una persona. Esto pasa en Italia, donde hay un presidente que es prácticamente decorativo, el presidente es protocolar. Entonces me parece que esa es la salida de mejora de las democracias, al menos en la Argentina, porque permitiría que los partidos tengan un rol, porque está claro que tiene que ser democracia con partido político en la Argentina, la democracia, que tengan un rol claro y que en una democracia parlamentaria puedan negociar acuerdos que permitan, digamos, volcar parte de sus objetivos dentro de un gobierno más amplio, no una coalición como hay ahora porque el problema que está pasando en estas democracias es que los organismos de control están claramente vaciados o debilitados, a nivel nacional y a nivel provincial. Y cuando los ejecutivos no son controlados técnicamente por organismos que son no del oficialismo, pasan todo este tipo de cosas. Yo no quiero con esto decir, corrupción hay en todos lados. No, hay en todos lados, pero los controles son tan fuertes que se achica el mínimo. Me parece que en eso se ha fallado y no se ha mejorado, ¿no? Bueno, y tu llegada al Senado debe haber sido muy interesante. Sí, la verdad que lo del Senado fue un orgullo, ¿viste? Yo cubro lo del Senado yo había sido electo con más del 42% acá en la sección para diputado, habíamos hecho una muy buena elección. Era una época del campo, ahí en el 2009. Sí que había hecho 2 años de diputado. Y bueno, a veces hay alguno que no lo entiende, pero a veces cuando uno es militante político, a veces uno tiene que morir para que otro viva. Entonces yo digo, bueno, hay que poner la cabeza, sabiendo que podías perderla. No, que era casi seguro que podíamos perder, pero bueno, se alinearon los planetas, vine a hacer una buena elección, generaba una buena expectativa, tenía para mostrar una gestión en Santa Fe excelente, entonces bueno, coincidíamos desde el punto de vista, tenemos afinidades más allá de los personales. Yo a Wiener lo conocía bastante porque yo fui presidente de la Federación Argentina de Municipios en el 2000-2001 y Wiener había sido el anterior. Así que teníamos una relación ya de un tiempo.
Y bueno, la llegada al Senado se da por eso, salió segundo Vine, salimos segundo en la provincia de Buenos Aires, entonces entré por la minoría. Y la verdad que es otro ámbito el Senado, no tiene nada que ver con nada. Hay mucho más respeto personal, inclusive está constituido en general por gente que tiene, en general digo, ahora ha cambiado un poco, pero mucha experiencia, gente que ha sido gobernadores. Claro, es raro que sin experiencia política te vaya directo al Senado. Es muy difícil. Ahora puede cambiar un poco, pero en general, digo, ahí estaba Rodríguez Sá, estaba Reutemann, estaba el intendente, el gobernador de Santiago del Estero, estaba, digamos, estaban toda gente que había tenido cargo, digamos, estaba Menem. En ese momento había sido presidente, digamos, la verdad que había gente de muchísima trayectoria política, ¿no? Y eso de alguna manera hace que, volvemos al inicio, ¿no? La política es diálogo. Y entonces ahí, bueno, obviamente, cada uno defendiendo sus intereses, digamos, hay un ámbito de discusión mucho más tranquilos y mucho más positivo en alguna forma de lo que puedan generarse en diputados, ¿no? ¿Y vos qué pensás de ampliar el número de miembros de la Corte? Ahora tenemos 5 y vacantes. Sí. Con vacante. Hay una vacante falta alguna mujer, ¿no? Porque había 2 y ahora no. El número me parece que puede ser opinable, ¿no? 2 más, 2 menos. Si aumentamos, por ejemplo, de 5 a 15, por poner un número, cambiaría totalmente la... Sí, a mí me parece que puede ser que haya, los técnicos podrían aclarar que puede haber algunos más. En su momento Menem, ¿qué pasa? Tenía uno solo dentro de los 5 que respondían a su interés, uno. Entonces que se amplía la comisión a 9, pone 4 de él. Como tenía mayoría en el Senado, entran los 4 de él. Entonces se crea 5 contra 4, mayoría automática. Eso implicó la entrega del patrimonio nacional, AFJP, YPF, la JA del Estado, Telefónica, todo eso salieron con acuerdo, algunos casos, de la Corte, cuando había alguna demanda por... ¿Vos te referís a las privatizaciones del gobierno de Menem? Sí, claro. Porque algunas fueron claramente malas, ¿no? De ahí que después los mismos peronistas quieren juntar el barrilete y te hablan de un proyecto nacional cuando ellos entregaron YPF, entregaron la FJP, entregaron Telefónica, entregaron Gas del Estado. Lo votaron. No, lo votaron con las 2 manos. Entonces, a veces me parece que ya uno tiene la sospecha de que el próximo periodo, aunque no lo digan, así como en su momento llevaron YPF, ahora vienen por el litio, vienen por la megaminería y seguramente van a necesitar algunas leyes especiales que pueden llegar hasta la Corte, supongo, pero... Bueno, entonces, resumiendo, ¿cuáles serían los desafíos que sí o sí tenemos que cumplir próximamente? Para mí... Sí, para mí, digamos, el tema, desde el punto de vista político, el tema que vos mencionaste, democracia parlamentaria, es un tema que hay que trabajar, no se hace un día para el otro, pero que genera consensos y me parece que es importante. El otro tema, rediscutir la coparticipación, porque de alguna manera también es una manera de generar, digamos, posibilidades en las distintas provincias, acorde a las necesidades, no en estas cosas prebendarias que se manejan por decretos de necesidad y urgencia y los hace el Ejecutivo. Eso permitiría dar un poco más de transparencia a la economía general del país. Y después, obviamente, me parece que la justicia tiene un déficit importante, porque en una democracia representativa, donde la separación de poderes es uno de los elementos centrales para el equilibrio, que el Ejecutivo sea más fuerte y aprieta al Legislativo por alguna manera, o tiene menos rol el Legislativo, se hace más fuerte, y si encima aprieta a la justicia, como está pasando, digamos, y la justicia de alguna manera claudica. Hay cosas que
siempre se discutió el tema de la policía judicial. Nunca se hizo la policía judicial. No, la policía, siempre el Poder Judicial depende de la policía. Exactamente. La policía judicial es importante, por eso pues, digo, la investigación, que es lo que de donde se basa la justicia para tomar una decisión. Hoy está en manos de la policía y la policía tiene problemas y cada vez tiene más. No, tiene muchos roles aparte, tiene muchísimos roles la policía pobre. Y algunos rentables. No, lo decía de buen sentido. ¿Qué es lo que le falta a Bahía Blanca? ¿Cuáles son los proyectos que tendría que darse acá? Yo creo que Bahía tiene un lugar, una localización estratégica especial, tiene condiciones creo que excepcionales en muchos aspectos. Primero, tiene 2 universidades nacionales, o sea, con eso tienen la capacidad de generar recursos humanos acordes a las demandas que se vayan surgiendo en el tiempo. De hecho, mucha gente que trabaja en petroquímica, en las plantas, son de acá. Tiene un puerto de aguas profundas espectacular. Es un polo importante, creo que el segundo polo más importante petroquímico de Latinoamérica. Tiene condiciones logísticas muy importantes. Y ahora con el tema Vaca Muerta y la posibilidad que hay ahora también de los chilenos que están digamos, interesados, cosas que no estuvieron antes, de vincular Bahía con Talcahuano. Nosotros trabajamos mucho de eso, faltan agregarle, creo que eran 170 kilómetros de vía entre Chile y Zapala, y tenés un corredor bioceánico por allí. ¿Eso es ferrocarril? Eso es ferrocarril. Esto le da una estructura de logística muy importante a Bahía. Después Bahía tiene una orquesta sinfónica permanente, tiene una escuela de teatro, tiene conservatorio de música, todas estas cosas que el son... El teatro municipal, el bello teatro municipal, los bellos museos. Sí, los bellos museos, pero son intangibles que no todas las ciudades tienen, y eso te permite vos tener la posibilidad de desarrollarte socialmente o humanamente dentro de la ciudad. Obviamente me parece ya de alguna manera me he perdido la visión de la necesidad del acceso a la tierra urbana de los sectores más populares. Esto se ha debido a que antes vos comprabas un terreno en cuotas y lo podías pagar. Hoy nadie puede acceder a eso, ni a un chico de clase media puede acceder a un terreno normal en cuotas. Bueno, eso me parece un rol que el municipio hoy tiene que ponerse, porque hay una ley de hábitat que se puede utilizar. La experiencia me ha dicho a mí, después de tantos años, al menos en la gestión municipal, que fueron 20 en total, que la gente no necesita, algunos sí, puede ser que necesiten un Fonavi, va a poner un nombre redondo, pero muchísima gente necesita un lote con servicios y poca cosa más y se lo va haciendo. Al Estado le saldría muchísimo menos, tendría mucho menos, nadie le paga las casas al Estado, de manera que tampoco puede ser un fondo para seguir dándole a otra gente. O si no son cuotas irreales, claro, son cuotas mínimas. Pues son cuotas mínimas, entonces me parece que esto hay que reverlo porque es todo un proceso. La gente necesita tener condiciones de hábitat mucho mejores en la ciudad y hay que trabajar mucho eso. Pero bueno, después me parece que, ya te digo, tiene una potencialidad enorme en la logística, en la ampliación del polo. Nosotros tenemos vínculos con el ferrocarril a todos lados. Así que yo tengo esperanza de que la ciudad tenga un crecimiento importante. Lo que hay que trabajar mucho en que sea equilibrado. Bueno, te agradecemos, Jaime, por tu visita. Para mí es un gusto charlar de alguna... Yo no participo yo con política más, pero de alguna manera este tipo de charlas me permite expresarme sin ningún tipo de condicionamiento con nadie. Entonces, claro, de alguna forma digo... Libre total. Claro. Muchísimas gracias a ustedes.